Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de vídeos de YouTube, en el que poco a poco os iré dejando una serie de tutoriales básicos al principio, como ya os expliqué, de cómo ir manejando Photoshop, las herramientas más básicas. Bueno, en el día de hoy lo que quiero es dejaros un tutorial para la obtención de clipart eh, a través de Google Imágenes. Como ayer expliqué la forma de conseguirlos, es bastante sencillo. Busquéis la imagen que queréis a través del buscador de imágenes de Google, y una vez que tenemos las imágenes eh, en el buscador, pues seleccionamos la que nos guste y directamente la descargamos a nuestro ordenador. Como veis aquí, yo he buscado la imagen de Pocoyo. Igual, como ya os comenté ayer, en herramientas de búsqueda, lo que he hecho es eh, darle que la búsqueda me la haga en tamaños superiores a 1600 por 1200 píxeles. Entonces lo que me ha buscado es estas imágenes de este tamaño. Todas estas imágenes son mayores de ese tamaño, y lo que vamos a hacer es descargarnos dos imágenes. Os voy a mostrar cómo realizar o cómo conseguir un clipart a raíz de dos imágenes, una más sencilla y otra un poquito más compleja. He seleccionado estas dos para explicaros cómo funciona y cómo conseguir los clipart. Lo que tenemos que hacer es pulsar sobre directamente la imagen que nos gusta. En este caso sería esta, ¿vale? Le damos a ver imagen, y una vez que la tenemos le daríamos a guardar imagen como. Yo, como veis, ya las tengo descargadas en el ordenador. Entonces lo que voy a hacer directamente es irnos a Photoshop y enseñaros cómo conseguir o cómo dejar el clipart sin fondo, esa imagen sin el fondo. Bueno, entonces nos vamos a ir atrás. Esto lo voy a dejar tal cual, y lo que voy a hacer es irme a la carpeta donde tengo las imágenes y abrirlas con Photoshop. Bueno, una vez que la tenemos abierta, si os fijáis, me abre una capa que le llama fondo y me aparece un candado. Entonces este candado, para trabajar y eliminar el fondo, lo que tenemos que hacer primero es eliminar el candado. Pulsamos sobre él y, sin soltar el botón izquierdo del ratón, nos lo llevamos a la papelera y lo soltamos. Ya tenemos la capa desbloqueada sin el candado. Otra manera de hacerlo es directamente pulsando dos veces sobre la capa y le damos a OK, y hace la misma función. Bueno, pues ya tenemos la capa sin el candado, y lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta varita mágica. Si no la tenéis, pulsando sobre el botón derecho nos salen dos opciones. Otra opción sería la herramienta selección rápida. En este caso lo que vamos a seleccionar es la herramienta varita mágica. Y una vez lo tenemos hecho, os tenéis que fijar en la tolerancia que le vamos a aplicar a la varita mágica, porque en función de la tolerancia, si le damos más o menos tolerancia, lo que va a hacer es seleccionar más o menos parte del fondo. Y en algunos casos, si el fondo coincide en algunas zonas del clipart con el mismo tono, lo que va a hacer es también coger parte del clipart. Entonces yo le he puesto 50 en este caso, porque prácticamente la imagen contiene unos colores que no se parecen casi nada al fondo. Entonces, una vez lo tenemos seleccionado, nos posicionamos en la parte del fondo y le damos un clic al ratón. Entonces, lo que vamos a hacer es con control más, nos acercamos la imagen para ver el detalle, y como veis, prácticamente ha seleccionado todo el fondo menos la parte de debajo de los pies, que está sombreada. Entonces, para seleccionar esto, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla, la flechita de mayúsculas que está debajo justo de bloqueo mayúsculas del teclado, y una vez lo tenemos pulsada, nos posicionamos en la parte de la sombra de los pies y le damos al botón derecho, o sea, izquierdo del ratón. Vamos dándole hasta que tenemos seleccionado todo el fondo. Ya veis que ya tenemos todo el fondo seleccionado. Os fijéis, igual mirar bien que no hay nada del clipart seleccionado. Y una vez que lo tenemos ya seleccionado todo, le vamos a dar a control menos para alejar un poco la imagen,
y le vamos a dar a suprimir. O bien a edición cortar, que es lo mismo. Veis que ya hemos recortado el fondo y ahora solo tenemos el clip art, que es lo que queremos dejar. Ahora lo que tenemos que hacer es perfeccionar el borde, porque lo que hace es hacer un recorte, pero los bordes no están atenuados, vienen como un corte muy seco, y cuando lo pongamos en un fondo lo que se nota es que no pertenece a ese fondo. Lo que queremos es que cuando coloquemos el clip art dentro de cualquier imagen parezca que forme parte de esa imagen. Entonces, para ello lo que tenemos que darle es a control mayúsculas y o bien selección invertir. Ya tenemos seleccionado el clip art, y una vez que lo tenemos seleccionado nos vamos a ir a perfeccionar bordes. Le vamos a dar aquí, ¿vale? Y yo como veis ya tengo una serie de parámetros establecidos, que eso también vienen en función del tamaño del clip art que hayamos escogido en cada momento. Cuanto menor sea el clip art, todos los radios, el suavizado, el calado y todo esto tienen que ser menores, porque si no lo que vamos a hacer es recortar y volver más borroso, más tenue la parte del borde, y cuanto más suavizado, más radio, más calado le demos, como veréis ahora, lo que va a hacer es comerse más parte del borde. Voy a acercar un poco la imagen para que lo veáis, antes de acercarlo la imagen, y así lo vais a ver más claro. Bueno, entonces cuando yo le doy al radio, si le voy a dando mucho radio, si os fijáis, se va comiendo más parte de los bordes de nuestro clip art. Entonces lo que tenemos que coger es un tamaño o un radio más o menos adecuado para nuestro clip art. El suavizado igual, lo que hace es suavizar más la parte de los bordes. Aunque en este caso no se nota tanto, pero igualmente le vamos a dar un suavizado de 14, por ejemplo. El calado, aquí sí que lo vais a ver, que lo que hace es difuminar muchísimo el clip art. Entonces hay que darle un calado adecuado a nuestro clip art. En este caso, por ejemplo, 2,1 estaría bien. Y el desplazamiento del borde le vamos a dar un desplazamiento en negativo, para que lo que haga hacia adentro, no hacia afuera. Yo menos 16 lo veo adecuado. La cantidad le damos 50 y le damos a recordar ajustes, para si hacemos varios clip art que siempre nos recuerde estos mismos ajustes. Si son del mismo tamaño, será adecuado para todos ellos. Y en enviar lo que vamos a hacer, yo en este caso le voy a dar nueva capa. Me va a hacer una capa nueva y me va a dejar el clip art con los bordes atenuados y en una nueva capa. Una vez lo tenemos ya todo, le damos a OK y como veréis me generará una nueva capa con esos detalles que yo le he puesto. Bueno, ahora para verlo más claramente lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva capa. Si os fijáis aquí, se crea una nueva capa, la ponemos abajo y le vamos a dar una tonalidad negro. Le vamos a aplicar un negro, cogemos el bote de pintura y le ponemos un negro. Entonces ahora nos vamos a acercar en la imagen y vais a ver lo que hemos hecho. Si le damos a la capa original, como veis, en la capa original teníamos un recorte en el cual se veía incluso los tonos blancos del fondo. Entonces con perfeccionar los bordes lo que hemos hecho es atenuar esos bordes y dejarlos más adecuados para que cuando lo apliquemos en cualquier fondo no se vea ese tono blanco que teníamos al principio, ¿eh? y se vea el clip art de forma adecuada. Una vez que lo tenemos ya con los bordes atenuados o difuminados, lo que tenemos que hacer es directamente guardarlo. Le damos a guardar como y lo decimos que nos lo conserve en formato PNG. ¿Por qué? Porque el formato PNG lo que hace es conservar el clip art con el fondo transparente. Pero antes de esto, lo que tenemos que hacer, casi mejor que eso, porque si lo hacemos así, lo que nos va a hacer es guardarnos la plantilla tal cual.
pero tenemos mucho fondo que no nos interesa, no tenemos que conservar tanto fondo. Entonces lo que podemos hacer es una cosa, lo seleccionamos toda la plantilla, hacemos una selección de toda la plantilla y le vamos a dar edición, copiar. Y una vez lo tenemos hecho así, lo que nos vamos a ir es a archivo nuevo. Y lo que va a hacer es crear un archivo, una nueva capa con estas dimensiones. Esas dimensiones son las que tienen el clipart, que nosotros hemos recortado. Si le damos OK y le damos a edición pegar, como veréis, el clipart me va a ocupar toda la plantilla, todo el trozo, lo máximo que podemos ocupar de esta plantilla. Y una vez que lo tenemos hecho así, así sí que podemos hacer es guardar la plantilla como os hemos comentado en formato PNG. Entonces tendríamos ya un clipart que le llamaríamos Pocoyo en formato PNG. Si yo le doy a guardar, veréis que me salen dos opciones. En compresión le podemos dar o ninguna o menor y lento. Si le doy a ninguna, lo que hace es que no comprime la imagen de ninguna manera y me va a dejar un tamaño muy grande. Si os fijáis aquí, yo tengo dos imágenes, la misma imagen la tengo en dos archivos diferentes, una sin comprimir y otra comprimida. Esta sin comprimir, a ver si sale, bueno, si no lo voy a dar, si os fijáis en el tamaño, viene un tamaño de 16,3 porque no la he comprimido. Prácticamente las imágenes son prácticamente el detalle es muy parecido, entonces lo que debemos hacer es que lo comprima un poco y veréis que el tamaño es mucho más bajo y no vais a ver diferencias apreciables, pero eso ya depende de cada uno. Bueno, pues eso, le damos en compresión menor o lento y en entrelazar ninguno y le daríamos a OK. Veis que pone guardando, cuando llega al 100% ya tendríamos la imagen guardada. Si os fijáis aquí, ya tenemos nuestra imagen guardada, con un tamaño, unas dimensiones adecuadas. Yo abro la imagen, como veis, es una imagen bastante aceptable para luego trabajar con ella. Bueno, esto por un lado. Ahora os voy a explicar cómo hacer lo mismo, pero con una imagen un poquito más compleja. Vamos a coger esta otra imagen, que si os fijáis, hay parte que viene dentro de... No, si pulsamos en el fondo, simplemente lo que me va a seleccionar es solo el fondo, pero tendríamos también que ir seleccionando todas estas zonas que no ha seleccionado con la varita mágica, poco a poco, para que tengamos una selección de todo el fondo blanco. Entonces, también si os fijáis en este caso, lo que me ha hecho es, como el ojo de pato en este caso es también blanco, cuando yo le he dado a la varita mágica me ha seleccionado también toda esta parte del ojo. Entonces todo esto ahora lo que tenemos que hacer es deseleccionarlo para que cuando lo recortemos no nos corte esta parte del ojo. Aunque en este caso la tolerancia la bajemos mucho, si os fijáis, vamos a deseleccionar. ¿Vale? Si os fijáis, aunque yo le dé aquí con una tolerancia de 10, igualmente, porque es una tonalidad muy blanca, entonces el Photoshop en este caso no consigue diferenciar la parte del ojo de la parte del fondo. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar lo máximo posible del fondo, le voy a dar a 50 para que me seleccione casi hasta el borde de de la parte del clipart. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el resto del fondo blanco que no queremos. Le daríamos igualmente a la tecla de mayúsculas. Veis que va seleccionando la parte del fondo blanco. Poco a poco lo vamos haciendo. Veis que va seleccionando ya todo. Tenéis que fijaros bien que hay zonas que no las termina de seleccionar. Por ejemplo, si nos acercamos aquí bastante, aquí hay una zona también que la podremos seleccionar para eliminar esa parte. Esta otra parte también la podemos eliminar. Esta. Si os fijáis, siempre que vayamos a dar un clic a la varita mágica tenemos que pulsar la tecla mayúsculas. Todo esto. Y ya tendríamos seleccionado
todo el clipart. Vamos a alejarlo un poquito para verlo todo. Y ahora nos quedaría de seleccionar el ojo de pato. ¿Vale? Lo ponemos aquí y nos vamos a ir sobre esta selección, en la herramienta lazo poligonal. Pulsamos igualmente, en vez de en este caso a la tecla mayúsculas, le vamos a pulsar la tecla Alt, que está justo al lado de la barra espaciadora. Pulsamos a la parte de arriba del ojo, ¿veis? Poco a poco, y vamos a dejar el ojo intacto. Esto ya no importa porque estamos seleccionando parte de la que tenía ya seleccionada y cerramos aquí. Como veis, ya me ha seleccionado o me ha deseleccionado en este caso toda esta parte del ojo que teníamos antes y que le hubiésemos dado a suprimir, lo hubiese eliminado. Y una vez lo tenemos hecho, pues aquí es básicamente lo mismo que antes. Primero eliminamos el candado, porque si le damos así directamente, como veis me da un error. Bueno, me da a rellenar, que esto no nos valdría para nada, nos lo rellena en color amarillo. Entonces lo que tenemos que eliminar es el candado y darle a suprimir. ¿Veis? Ya tenemos eliminado el fondo. Pues aquí haríamos lo mismo que antes. Le daríamos a selección invertir y le daríamos a perfeccionar bordes. Como el tamaño es parecido al anterior, directamente le daríamos a OK con una nueva capa y ya tendríamos nuestro clipart creado. Ahora haríamos lo mismo, si queréis verlo. Esto son simplemente para demostraros cómo quedaría antes y después. Le daremos igual, siempre en la capa de fondo, le damos un tono negro para ver bien el antes y el después. Nos acercamos y si os fijáis, si le damos al clipart que teníamos antes, se ven los restos de blanco del fondo de blanco. Sin embargo, el que hemos creado nosotros lo atenúa bastante y nos dejaría perfecto para luego trabajar en cualquier imagen. Bueno, pues una vez tenemos ya el clipart, pues haríamos lo mismo que antes. Seleccionamos todo. Fijaros que no esté esta capa seleccionada, porque si no seleccionaremos sobre esta capa. ¿Vale? Seleccionamos esta simplemente, seleccionamos todo, nos posicionamos sobre la capa y le damos a copiar. Si no nos posicionamos en la capa esta, nos ponemos en otra que no tenemos con el ojo. El ojo lo que hace es que se vea o que no se vea, ¿vale? Entonces no nos dejaría copiar. Entonces nos ponemos sobre la capa que hemos creado y le damos a copiar. Una vez lo tenemos copiado, le damos a nuevo. Tendría estas dimensiones el clipart. Le daríamos a OK y a pegar. Ya tenemos nuestro clipart. Ahora lo podríamos guardar en formato PNG, igualmente como antes. Y bueno, si le doy a poco yo 1, lo guardaría. Y una vez que lo tenga hecho, veréis que aquí aparecerá. Y aparece nuestra imagen. Pues ya tenemos nuestras dos imágenes recortadas y ya podríamos trabajar perfectamente con ellas. Pues eso es todo por hoy y daros las gracias de nuevo por visitar mi canal de vídeos de YouTube y nada, y recordaros que podéis visitarme en mi página, en mi blog, mis recursos de imagen.blogspot.com y hasta luego, un saludo para todos.